¿Qué es la cultura política? La cultura política, una cultura política democrática, es lo que orienta la acción política. De lo contrario, la acción termina siendo más reacción frente a cuestiones que no tienen que ver con la entidad y la identidad, y perdemos de vista que la cultura política es lo que orienta la acción. Pero ¿cómo se construye la cultura política o qué cosa es la cultura política? Es el conjunto de valores, fundamentalmente, y es el conjunto de creencias que nos dan una identidad común. Por eso acá empiezo a tomar el otro elemento que me parece central, que es cuando sobrepasamos el yo para ir en búsqueda de una construcción de tipo colectiva. Porque la cultura política es necesariamente una construcción sobre la base de valores y creencias de tipo colectivo, o lo que nos da a nosotros una identidad colectiva. Ahora, ¿cómo opera esa cultura política? Opera determinando, estableciendo conductas, comportamientos. Y esto es lo que nosotros necesitamos recrear. Cuando planteamos muchas veces que vamos en búsqueda de la conformación de una nueva mayoría, no solamente política, sino social, vamos en la búsqueda de una cultura política que pueda contener y representar los pensamientos, los valores, las creencias, los sentimientos de una mayoría social. Cuando decía antes, necesitamos recuperar la confianza de la sociedad en la política, tiene que ver con esto, con que la gente vuelva a encontrar una cultura política en la cual encuentra la satisfacción o la representación o la interpretación de sus expectativas. Y voy a volver a insistir en este punto porque tengo la más absoluta convicción que en algún momento el radicalismo fue esto. El radicalismo fue la expresión de esa cultura política que hacía que la gente se identificara con los valores y creencias que el radicalismo representaba. Y eso se empezó a derrumbar cuando empezó a haber la utilización de aquellos que se creían depositarios de la confianza popular en beneficio propio y empezaron a traicionar esa cultura o esa identidad. Yo dejo, por supuesto, para la discusión posterior cuáles otras cosas deberían tener los partidos políticos que se necesitan hoy en la Argentina. No tengo ninguna duda que hay que renovar el concepto de la democracia interna. La democracia interna no es solamente tener una elección de vez en cuando para que la gente, a veces, en prácticas ficticias, por supuesto, termina eligiendo a alguien y en definitiva no elige a nadie. Hay que replantearnos cuál es el ejercicio de una democracia interna que se tiene que basar antes que ninguna otra cosa en la información, en la comunicación, en el compartir y socializar los medios de información adentro de esa organización política. Eso es lo que hace que la gente pueda participar y pueda elegir después, ¿no? Es el compartir y socializar eso. Lo otro tiene que ver con la coherencia vinculada con la transparencia de conducta vinculada con esa identidad. El tema de los valores, la construcción de una visión compartida, el tema que hablábamos de la cultura, y el partido, y por eso vuelvo a la pregunta que da origen a esta parte, que es cuáles son los partidos que se necesitan, ¿no? Y acá entonces vuelvo a rescatar las cuestiones que planteamos antes. El partido que se necesita hoy en la Argentina es un partido que discuta cómo se genera y se reparte la riqueza, fundamentalmente. Es un partido que asegure la igualdad de oportunidades, que asegure la inclusión para aquellas personas que no lo están, tomando tal vez algunos de los conceptos que planteaba antes. Esto deberían ser entonces algunas de las premisas sobre las que nosotros deberíamos trabajar en nuestro debate. Voy a ir terminando con algunas otras cuestiones. Una me parece, por eso dije que hay que tener también la decisión y la valentía de enfrentar algunas discusiones que implican tratar de dejar de mirarnos tanto para atrás. El mirarnos tanto para atrás y para adentro nos está impidiendo a nosotros poder interpretar los tiempos presentes y mirar hacia el futuro. Miramos siempre, esto también lo he planteado otras veces, desde la fantasía de lo que creemos que somos o del recuerdo de lo que alguna vez fuimos,
Y no tiene que ver esto con lo que existe en el imaginario social, con lo que la gente busca de nosotros. Y aquello que la gente busca de nosotros, en realidad nos debería estar obligando a nosotros a replantearnos justamente cómo nos paramos para resolver y satisfacer esa demanda que hoy existe. Y acá incluyo el otro tema que me parece central en esto de discutir la identidad mirando hacia adelante y hacia el futuro. Y lo hago además como un reconocimiento a la sección por los jóvenes que hay en este lugar. Si nosotros no empezamos a pensar nuestra propia identidad en función de la existencia de jóvenes, hoy muchísimos jóvenes que son los que sufren las mayores consecuencias de la exclusión social. Nosotros tenemos solamente en esta provincia un 20% de chicos jóvenes que están afuera del sistema. Entonces, cuando uno habla del tema de la juventud, no hablamos simplemente de las generaciones que vienen. Tenemos que hablar de la juventud pensando en las generaciones que tenemos. Y esto tiene que formar parte de la reconstrucción de una identidad político-partidaria que contemple esas realidades. Si no, parece que nosotros planteamos simplemente la existencia o digamos la discusión de lo partidario más vinculado con la disputa del poder, con la cuestión programática, y no lo hacemos con la voluntad de construir una identidad partidaria que sobreviva a los tiempos, ¿no? Siempre repetimos muchas veces el tema de la idea con la que nosotros armamos el GEN. La introducción del término generación en el nombre de nuestro espacio político tenía que ver con eso. No es un problema de edad, es un problema de concepción y de incorporación del futuro en nuestra construcción política. Es lo que le da la dinámica a nuestra construcción de decir, hacemos política no para ver si tenemos un instrumento que nos permita competir en la próxima elección. Estamos construyendo un instrumento que sirva para las generaciones, la verdad, que tenga la capacidad de sustituir en algún sentido, por fuerte que esto parezca, esos grandes monumentos por algo que se plantee con mayor capacidad hacia adelante que hacia atrás, ¿no? Y la incorporación de los jóvenes, esto es algo que nos tiene que obligar a nosotros. Yo siento muchas veces que la presencia de los jóvenes en nuestras reuniones nos obliga, nos pisa los talones, nos empieza a poner a nosotros esa mirada de exigencia que debemos tener cuando hacemos política. Y para terminar, recuperar el otro concepto que a mí me sigue pareciendo que es valioso y que tiene que estar y redefinirse y tiene que formar parte, digamos, de la construcción o de la discusión de esta identidad, que es la búsqueda del progreso. El concepto del progresismo, pero pensado no desde la cuestión vacía o hueca, nosotros vinculamos siempre el tema del progresismo con la gestión, con la capacidad de acompañar a la sociedad en la búsqueda del destino que la sociedad quiere de sí misma. Esa es la búsqueda del progreso. Esa es la razón también por la cual el tema de las políticas sociales, esta idea del partido más vinculado con la inclusión y la dignidad en la vida de las personas, contemple esta